Muy buenos días con todos y todas. Deseo agradecer muchísimo la invitación que la Superintendencia Nacional para la Fiscalización Laboral me ha hecho para participar en estos foros que se han abierto para comentar, para presentar y para poder efectivamente conversar con ustedes a través de las plataformas digitales sobre temas que son relevantes para la actividad que se viene realizando por parte de la Inspección del Trabajo, pero por supuesto también la realidad y la labor que se está realizando en todo el marco o el entorno del mundo del trabajo, particularmente en Perú. Me pidieron, y voy a hacer una presentación de mi pantalla para poder seguir conversando con ustedes, me pidieron que hablara, que conversara con ustedes sobre el marco general de las normas internacionales del trabajo y vinculado, por supuesto, a la situación, a las condiciones del COVID-19 que existen a nivel obviamente a nivel global y por supuesto que afecta a nuestra región y que afecta el Perú de manera particular con las condiciones que ustedes conocen, con las condiciones que ustedes efectivamente están viviendo. Entonces, voy a hablar sobre cómo estas disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo son pertinentes al contexto actual, haciendo algún par de salvedades. La primera es, voy a hablar sobre el marco general de las normas internacionales del trabajo de la OIT. No voy a hablar sobre solo, o no me voy a reducir a hablar solamente de aquellas normas que han sido ratificadas por el Estado peruano y por supuesto entonces tengan una vigencia específica. En el entendido que, si bien obviamente todos ustedes y yo conocemos las implicaciones jurídicas de una ratificación o las implicaciones jurídicas de la no ratificación de un convenio, efectivamente, aunque no esté ratificado, los convenios de la OIT y las recomendaciones dan algunas luces, dan algunos lineamientos que deberían de ser tomados en cuenta no solamente en el desarrollo legislativo en los países, sino que en los debates o en las conversaciones académicas sobre cómo responder mejor en el entorno actual en el cual nos encontramos. Entonces, no voy a hacer como digo, a reducirme únicamente en aquellas normas internacionales. eh, que están ratificadas internacionales, vamos a hacer de alguna manera, una selección o he hecho una selección de algunas normas que pueden ser un poco más pertinentes en el actual contexto, sin que eso signifique que tengan un valor sobre otras que no menciono y sin, por supuesto, cerrar la puerta para discutir, para conversar con ustedes en la medida que la plataforma lo permita y la organización lo permita, conversar sobre ustedes sobre estos temas que no se han tratado en mi presentación y que ustedes consideran que son valiosos en el entorno en el cual nos encontramos. Entonces, sin más de introducción, me permito comenzar la presentación. Lo primero que voy a decir muy rápidamente, porque entiendo que en general todos y todas ustedes conocen sobre las normas internacionales del trabajo y sobre sus efectos, sobre su modo ah, de cómo se adoptan y cómo se vuelven vigentes en cada uno de los países, pero déjenme hacer una introducción muy breve para asegurar que efectivamente estamos en todos los digamos, como un concepto básico en general de lo que para saber de lo que estamos hablando esta mañana. Primero, las normas internacionales del trabajo son normas jurídicas de carácter internacional, es decir, adoptadas en el seno de una organización internacional, en este caso de la OIT, y que son vinculadas o están enfocadas directamente al mundo del trabajo. Las normas internacionales del trabajo, en principio, tienen cuatro categorías, desde las declaraciones, los protocolos, las recomendaciones y los convenios. Las declaraciones son aquellas manifestaciones digamos, de algún punto de vista político de la organización y que lo que quieren es reforzar algunos elementos constitutivos de la organización y que hacen parte o que de alguna manera vinculan a los estados partes, en este caso el Estado peruano. Las declaraciones de la OIT, es decir, algunos consideran que la constitución de la OIT en 1919 ha sido la primera declaración. Vamos a dejar a un lado el debate, la constitución es eso, la constitución de la OIT, pero de alguna manera las que son más reconocidas y son más detalladas es la Declaración de Filadelfia de 1944, que no solamente reconoce digamos, la importancia del trabajo y el carácter del trabajo al afirmar que el trabajo no es una mercancía, sino que al mismo tiempo da una puerta de entrada, si quieren, al desarrollo normativo
asociado o que tiene una implicación con el derecho de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, reconociendo que son elementos que son importantes para el desarrollo mismo del mundo del trabajo. La Declaración de la Justicia Social del 2008, posterior a la crisis, gran crisis europea de inicio de siglo, que efectivamente hace un reconocimiento de la importancia no solamente de las políticas de empleo, sino que efectivamente del mundo de la gobernanza del trabajo. Perdón, me salté la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo del 98, que reconoce aquellos 4 pilares de derechos fundamentales del mundo del trabajo: libertad sindical, negociación colectiva, no discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil. Son, digamos, algunos elementos importantes, o los elementos importantes constitutivos de la Declaración del 98, la Declaración del 2008 sobre la Declaración de la Justicia Social, que también es importante, y luego la declaración reciente del año pasado sobre la Declaración del Centenario, que reconoce de alguna manera, los aportes que la OIT ha hecho durante 100 años, pero también reconoce los nuevos retos del mundo del trabajo y cómo enfrentarlos. No se menciona específicamente el COVID-19, junio del 2019, todavía no teníamos esta perspectiva de lo que iba a venir en el 2020, pero también se reconoce que estamos, y lo seguimos estando, antes de la pandemia, durante y post pandemia, estamos en un entorno cambiante, y en ese entorno cambiante efectivamente tenemos la necesidad de adaptarnos rápidamente para responder en esta situación. Estas son las declaraciones. Las recomendaciones son aquellos lineamientos que pueden o no estar asociados a los convenios, es decir, hay recomendaciones, y ya vamos a ver algunas, que no tienen un convenio, que no desarrollan un convenio, y que efectivamente son adoptados en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo para señalar algunos temas que les preocupan al mundo del trabajo, a los actores del mundo del trabajo, empleadores, trabajadores y gobiernos, y que de alguna manera trasladan su reflexión en este conjunto de recomendaciones. Los convenios, que son los que sí crean un vínculo jurídico, no los únicos, porque también nos generan los protocolos. Los convenios que generan este vínculo jurídico importante son aquellos instrumentos normativos que buscan regular unos estándares mínimos en el mundo del trabajo, y que se aplican que se buscan aplicar efectivamente en todos los estados miembros de la OIT. Estos convenios, para ser vigentes en el país, es decir, para tener una fuerza jurídica vinculante dentro del país, requieren de pasar por un proceso de ratificación que generalmente siempre se hace a través de el órgano del Estado, dependencia, poder, lo llaman de diferente manera cada uno de los países, aquella entidad del Estado responsable de dictar las normas legales, las normas jurídicas en cada uno de los países. En este caso, el Congreso de la República de Perú es la responsable de ratificar, a partir, obviamente, de una iniciativa que parte de el órgano ejecutivo, el Poder Ejecutivo, en este caso a través de la presidencia del Consejo de Ministros. En este caso, crean este vínculo jurídico y crean efectivamente la obligatoriedad de poner en marcha estos tipos digamos, o el contenido de estos convenios. Los protocolos que están asociados a los convenios, lo que buscan es ampliar los alcances de unos determinados convenios. Los protocolos no existen de manera independiente, los protocolos existen ligados a un convenio. Para referencia, por ejemplo, el convenio 81 de inspección de trabajo tiene el protocolo 81 de la inspección de trabajo, que busca ampliar los alcances del convenio a otros sectores económicos, y que efectivamente se busca que los países lo ratifiquen para ampliar esta visión o perspectiva. Otro que estamos trabajando mucho es el protocolo 29, ligado al convenio 29 sobre el trabajo forzoso, y que también hay una iniciativa muy grande en Perú para poder avanzar en su ratificación. Entonces, son estos 4 instrumentos. Yo me voy a referir en esta presentación fundamentalmente a los convenios y a las recomendaciones, es decir, aquellos que crean un vínculo jurídico y aquellos que dan algunos consejos de cómo poner en marcha los temas que les preocupan a los actores del mundo del trabajo. ¿Quiénes aprueban las normas internacionales del trabajo? Y esto es importante porque efectivamente también tiene digamos, un aporte de legitimidad al proceso. Las normas internacionales del trabajo son adoptadas por los constituyentes, los que hacen parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, son los quienes representan a los estados en la OIT, es decir, gobiernos, empleadores y trabajadores.
una vez por año, con excepción de este año, que por motivos de la pandemia se suspendió la Conferencia Internacional del Trabajo, pero una vez por año se reúnen en Ginebra, Suiza, con excepción del 44, que la reunión fue en Filadelfia, en 1944, efectivamente se reúnen en Ginebra, Suiza, todos los años representantes, voceros de las organizaciones de empleadores, trabajadores y del gobierno de todos los Estados miembros de la OIT para discutir los temas que preocupan al mundo del trabajo y en este caso adoptar normas internacionales. No es la oficina, no somos los funcionarios, como en mi caso, yo como funcionario de la OIT, no somos que tenemos una labor directa en la creación de las normas. Apoyamos, sí, construimos los procesos de consulta, sí, hay un secretariado en la sede que ayuda en la redacción del proceso de normas y ayuda en los debates también, pero efectivamente la adopción final y los acuerdos sobre los contenidos de los convenios residen en los empleadores, trabajadores y gobiernos de cada uno de los países miembros y en este caso, por supuesto, en los empleadores, trabajadores y gobiernos del Estado peruano. Hay que señalar un tema muy importante, es decir, que efectivamente una vez que el país ratifica un convenio, lo hace suyo, lo hace jurídicamente vinculante, existen mecanismos de control, llamados órganos de control de la OIT, existen unos mecanismos de control que son o permanentes o ordinarios o que son ocasionales, que funcionan a través de requerimientos o quejas o denuncias que efectivamente ejercen este seguimiento sobre cómo el país pone en marcha los compromisos jurídicos que ha adoptado al ratificar un convenio. Entonces, en este sentido, hay un proceso que siguen los países y que trabajan los países para poner, para reportar a estos órganos de control y estos órganos de control son quienes dicen, dan comentarios, observaciones sobre la actuación que el Estado realiza en cada uno de los casos. Una mención importante es que existen estos 8 convenios que hacen parte de los 4 pilares de los derechos fundamentales en los cuales la OIT da seguimiento en todos los casos. En el caso peruano, bueno, están ratificados, pero en el caso que no hubiesen, que un país no hubiese ratificado uno de estos convenios fundamentales, eso no les inhibe de que la OIT haga un seguimiento del cumplimiento de estos principios y derechos fundamentales, porque la OIT los considera como parte de su corazón, si quieren, de su estructura funcional y no entiende que un Estado pueda ser parte de la OIT sin que obviamente esté ligado, vinculado al cumplimiento de estos convenios. Como digo, en el caso peruano, los convenios están ratificados y por lo tanto hay una obligatoriedad que nace del proceso de ratificación del convenio para que esto se cumpla. Entonces yo creo que es importante el señalar esto para que tengamos claridad sobre qué vamos a hablar esta mañana o qué reflexiones voy a trasladar con ustedes esta mañana para llevar. ¿Qué dicen las normas internacionales en principio? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo me ayudan las normas internacionales para dar una respuesta a la crisis? Creo que es importante reconocer, primero, que la OIT en principio es una organización que resulta de una crisis. Es decir, son de diferentes caracteres, de diferentes manifestaciones, pero hay que mencionar que cuando se crea la OIT en 1919 lo hace como resultado de una crisis que se expresa a través de la Primera Guerra Mundial y que su solución se expresa a través del Tratado de Versalles, en donde la OIT es creada. Y cuando la OIT crea su constitución, uno de los elementos fundamentales que se recoge es la construcción de la justicia social para asegurar una paz sostenible. Una paz que era un anhelo en 1919, lo sigue siendo ahora, pero era un anhelo en 1919 porque venía el mundo saliendo de una guerra, o Europa fundamentalmente, saliendo de una guerra que tiene las expresiones que conocemos todos en nuestras clases de historia o en nuestras lecturas ocasionales de historia. Entonces, que efectivamente resale una crisis, la declaración de Filadelfia de 1944 se hace casi al final de otra guerra mundial, de una guerra en donde sí involucra de alguna manera a muchos más países, englobó a muchos más países y tuvo un efecto en general global y de alguna manera la declaración del 44 expresa esa salida. La declaración de la justicia social del 2008 expresa obviamente también la
como algunas recomendaciones y donde se fortalece todas las políticas de empleo a partir de la crisis europea que afectó a nivel global en función del comercio internacional y el funcionamiento de las bolsas de comercio que existen en cada uno de los algunos países a nivel global. Y por supuesto, la declaración del centenario en un momento de crisis por un momento de cambio. Entonces, de alguna manera, las normas internacionales expresan unos principios básicos o unas guías básicas para encontrar una salida a esta crisis. No es casualidad entonces que más o menos digo, que en el 2017, pero que a finales de la década que estamos terminando en este año, que efectivamente haya existido una recomendación como la recomendación 205 sobre el empleo, el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Si hay un término que categoriza mucho a lo que estamos viviendo con miras hacia el futuro, es el concepto de la resiliencia. Es decir, el haber recibido lo que estamos recibiendo, el haber sufrido lo que estamos sufriendo, o directa o indirectamente, pero todos hemos tenido de alguna manera los rostros del sufrimiento mucho más cerca a nosotros, pero que efectivamente la resiliencia indica cómo asumo, cómo aprendo y cómo respondo o construyo mejor un escenario de solución y respuesta a aquellas, de alguna manera, brechas o dificultades que existen en el mundo del trabajo. Lo que la pandemia ha hecho, y lo hemos dicho de manera insistente desde la OIT, no podemos decir que la pandemia ha construido, si quieren, o ha elaborado unos elementos o todos los elementos de la crisis que está expresada en cada uno de los países. No, de alguna manera la pandemia lo que ha hecho es, si quieren, desnudado, quitado el velo a muchos elementos de desigualdad y a muchas brechas que existían ya en los mercados de trabajo en los países. Por supuesto, se ha incrementado, por supuesto, hay unas manifestaciones particulares y por supuesto ha puesto, si quieren, sus contribuciones, esta pandemia ha puesto su contribución a ampliar los alcances en impacto y en población de esta crisis que ya venía existiendo. Entonces, de alguna manera, la crisis también nos da la oportunidad de reflexionar y de buscar una salida por donde la OIT considera que es una salida que debe, o una respuesta que debe ser definida por los actores del mundo del trabajo, gobiernos, empleadores y trabajadores, pero que efectivamente la OIT también recomienda el uso de las normas internacionales como una guía sobre cuáles deberían de ser estas respuestas que la OIT ha puesto como en 4 pilares específicos, seguramente ustedes ya lo han leído, pilares que tienen que ver con a nivel, si quieren, macro, con una reactivación de la economía en general, una protección de los empleos y protección del trabajo, con una protección a los trabajadores, particularmente en su regreso al trabajo, y un cuarto pilar que es el facilitador de todo este proceso, que es a través del diálogo social. Bueno, veremos cómo las normas puedan contribuir a esta definición de políticas y acciones que puedan ser puestas en marcha en cada una de las empresas. Vamos a hablar sobre tres elementos de las normas, podríamos hablar más, tenemos un poco más digamos, tengo un poquito más de media hora para hacerlo, entonces, como digo, voy a dar este seguimiento voy a diseñar este marco de reflexión que no agota todo lo que las normas pueden decir y por supuesto que no agota el debate que tenemos entre manos. Lo primero es cómo evitamos la pérdida de empleos y mantenemos los ingresos. El convenio 122, que fue ratificado en Perú en 1967, hace más de 50 años, indica de alguna manera la necesidad de definir políticas de empleo que puedan atender efectivamente estas medidas selectivas para estabilizar las economías y para abordar los problemas de empleo, incluyendo los diferentes temas como dije, que estaba hablando hace un momento, que son los pilares de la reactivación. Entonces, efectivamente, uno de los temas que uno ve en el convenio 122 y que orienta el 122 es la necesidad de crear unas políticas de empleo que puedan responder entonces a estas situaciones de crisis. Políticas de empleo que deben de ser adaptadas, revisadas, actualizadas y por supuesto en este contexto uno no puede decir sino es construidas nuevamente sobre la base del conocimiento y sobre la base de identificar
cuáles a los retos o las brechas que tenemos enfrente en el mundo del trabajo. Tres elementos importantes del convenio, el convenio 122. Uno, habla sobre la recuperación de las economías locales, es decir, cómo efectivamente se pueden recuperar aquellos espacios digamos, de las economías que están asociadas a cada una de las regiones o cada una de las localidades, de manera que no solamente se busque la reactivación macro en general o la reactivación de la economía, sino que tiene un impacto en la reactivación del empleo. La Declaración sobre la Justicia Social del 2008, les invito a que lo lean, muy interesante porque habla sobre el convenio 122 y habla sobre lo que en ese momento llamó un pacto mundial para el empleo. Y este pacto mundial por el empleo reconocía dos elementos muy importantes. Uno, que puede haber crecimiento económico sin empleo, pareciera un tema evidente, pero no es tan se ve en general, y en ese momento tampoco se miraba claramente, porque se pensaba que el crecimiento económico iba a generar beneficios suficientes que todo, los habitantes de un país iban a beneficiar de ese crecimiento económico. La crisis de inicio del siglo mostró, evidenció lo que ya venía creándose en años anteriores, que efectivamente los países pueden crecer económicamente, pueden crecer en su PIB, pueden crecer esos indicadores económicos y no crecer en el empleo. Tenemos países en la región, por ejemplo, que el 80% del empleo trabajan en unos sectores de mediana, micro y pequeña y microempresa, por ejemplo, en donde la contribución al Producto Interno Bruto es en algunos casos alrededor del 10-15%, por ejemplo. Y la gran contribución del Producto Interno Bruto lo hacen estos sectores económicos que solamente contribuyen con el empleo de 2 de cada 10 personas. Entonces, de nuevo, se puede crear riqueza sin empleo. Entonces, la OIT lo que dice, oiga, es que si usted sigue apostando por un modelo que solo crea riqueza y no empleo, va a generar no solamente estas fases de desigualdad importantes, situaciones que se expresan como por ejemplo en la informalidad, pero también va a generar unas condiciones imposibles para que el mercado de trabajo, mundo del trabajo se desarrolle, vaya avanzando en una ausencia obviamente de derechos que pueden ser generados. Entonces, la idea es cómo se reconstruye sobre la base del empleo y se reconstruye sobre múltiples enseñanzas. Y el segundo elemento que se aprendió en el 2008, que espero también se ponga en marcha, es que la reconstrucción o la construcción de salidas debe de hacerse a través de un diálogo social con los actores del mundo del trabajo. No es una reconstrucción que se hace o no debería hacerse o no solamente con la participación de universidades, sí, pero no estrictamente sobre el ámbito académico o el ámbito de expertos, sino que se hace con la participación de los actores del mundo del trabajo, quienes efectivamente pueden evidenciar las necesidades que tienen a nivel local. Número dos, el mantener los niveles de salario mínimo y, cómo no, poder incrementarlos, de manera tal que aseguremos que se mantenga la capacidad de ingresos y la capacidad de las personas de mantener y de sostener su nivel de vida, su nivel de ingresos y, por supuesto, el nivel también de su familia. Y a los órganos de control normativo le dijeron al Perú respecto a la revisión del cumplimiento del convenio 122 que debería de hacer una principal visión, una principal atención a cuatro poblaciones específicas, cinco, perdón, bueno, cuatro poblaciones específicas y un sector, uno hacia mujeres, dos hacia jóvenes, tres hacia población indígena, cuatro personas con discapacidad y cinco facilitar la creación de microempresas. Los órganos de control no tenían una bola de cristal, pero estos cinco sectores son de los cinco sectores más golpeados que efectivamente tenemos en nuestros países y en nuestras economías. Y efectivamente las políticas de empleo para enfrentar la crisis actual deben de tener en cuenta estos grupos con especiales condiciones de vulnerabilidad para que efectivamente se posibilite aquello que los objetivos de desarrollo sostenible dicen de no dejar a nadie atrás. Y para no dejar a nadie atrás, tenemos que privilegiar la atención a aquellos sectores que están rezagados en sus derechos y rezagados en su acceso al mundo del trabajo, a un mundo de trabajo formal y a un mundo de trabajo con trabajo decente, es decir, no cualquier tipo de trabajo. Entonces, creo que es importante el poder revisar, por ejemplo, la existencia o no de la política de empleo y cómo la política de empleo que va a poner en marcha, va a diseñar y poner en marcha Perú, cumple aquellos elementos que señala el convenio 122. El convenio 158 reconoce un tema, no está ratificado por Perú, lo quiero señalar.
habla sobre una situación que efectivamente nadie quiere en principio, pero que efectivamente se está dando y se está dando mucho más en este contexto que son los despidos. El convenio 158 lo que señala es que el trabajador tiene que tener derecho a una indemnización eh, eh, por fin de servicios u otras prestaciones análogas, prestaciones de seguro del desempleo y asistencia para compensar la pérdida de ganancias a consecuencia de un despido. Esto hace referencia que efectivamente el trabajador no solamente debería de tener derechos a aquellas obligaciones que se construyen en el marco de la relación laboral que existe o que ha venido sosteniendo durante los años anteriores, sino que también el Estado debe de prever la existencia de mecanismos de soporte, si quieren, para que efectivamente los trabajadores en desempleo, uno, tengan un nivel de vida que no se deteriore de manera acelerada a causa del desempleo, dos, tengan la oportunidad de buscar un nuevo empleo, o tres, en algunos casos, antes de buscar un empleo, tengan la oportunidad de tener una reclasificación o una, digamos, ah, que puedan adaptar nuevas competencias y nuevas habilidades que respondan al actual contexto en el cual cada uno de los países está viviendo. Como principio básico, la idea es que no se debería de poner eh, término a una relación de trabajo sin que exista una causa justificada, y esto generalmente lo reconocen cada una de las normativas, pero cuando esto proceda, la idea es que la autoridad pueda contribuir para que las partes puedan encontrar alguna solución eh, eh, que pueda, digamos, resolver o prevenir algún problema que surja en estas terminaciones previstas. En algunos casos es la temporalidad de las mismas, o en otro caso, como ya dije, las medidas que pueda adoptar el Estado para responder a esta situación de los despidos. En aquel caso era como referido más a los despidos individuales, pero también tenemos casos de despidos colectivos, y hemos tenido casos en los países sobre estos despidos colectivos. Efectivamente, lo que dice el convenio 158 es que cuando el empleador contempla hacer estos despidos por razones económicas, deberá proporcionar a los representantes de los empleadores un aviso con tiempo oportuno, con información, explicar los motivos. Lo que se busca es la existencia de un diálogo que permita que las partes entiendan y conozcan por qué se están tomando esas medidas, y no solo eso, sino que se busque de alguna forma um, una aplicación escalonada para no afectar con una sola medida, con una sola decisión a todos los trabajadores que puedan tener de alguna manera o ser objeto de este despido colectivo. Pero también se señala la necesidad de informar, notificar a las autoridades competentes cuando se contemple hacer estos despidos, no solamente para que la autoridad competente, como hacen algunos países, dé un visto bueno o autorice este proceso, como pasa en algunos países en América Latina, sino que también es importante es ayudar a las partes a buscar las soluciones de nuevo de los problemas que puedan surgir. Es decir, que no solamente asegure que se aplica el acuerdo a lo que se ha llevado para desarrollar este despido colectivo, sino que efectivamente el Estado prepare las medidas necesarias para compensar a estos trabajadores con aquellos seguros o subsidios por desempleo, por el tema de formación profesional o ayuda en la búsqueda de empleo, una ayuda efectiva, no solamente una ayuda digamos, formal, sino que una ayuda efectiva para encontrar nuevas formas de empleo, para encontrar nuevas iniciativas de negocio, etcétera, pero que el Estado debería tener unos programas que permitan atender este tipo de necesidades, tal cual lo señala el convenio 198. Otro de los temas que también es importante tener en cuenta y que sucede durante este convenio es la reducción de las horas de trabajo. Y lo que señala el convenio en principio también el convenio 194, perdón, el convenio 95 sobre la protección del salario mínimo, que tampoco está ratificado por el Perú, es que efectivamente, uno, que los gobiernos deberían adoptar aquellas medidas para hacer extensivas las prestaciones de desempleo a aquellos trabajadores que enfrentan pérdidas de ganancia debido al desempleo parcial o a la reducción temporal. Es decir, que los seguros de desempleo y los seguros las acciones de apoyo del gobierno no solamente deberían de estar destinadas a los trabajadores que son, digamos, que suceden o que pierden su empleo de manera completa un despido individual o por o despidos colectivos, sino que efectivamente aquellos trabajadores que ven reducida su número de horas. En algunos casos, sobre todo en la crisis de inicios de siglo, que es
que antecedió a la Declaración sobre Justicia Social, en muchos países o en muchas empresas, por ejemplo, hubo proceso de negociación colectiva en donde los trabajadores acordaron la reducción de horas de trabajo y, por supuesto, la reducción de sus ingresos a, a cambio de que no existieran despidos. Es decir, imagínense una empresa de 100 personas y una empresa que iba a despedir 20 personas, porque tenía que reducir el 20% y planifica un despido colectivo de 20 personas. Lo que hicieron a través de negociación colectiva en muchas empresas, no solamente en Europa, sino que también en México hubo algunos ejemplos, lo que hicieron es que los trabajadores, el sindicato de trabajadores negoció con la empresa una reducción del 20% de tiempo de trabajo de toda la planta, de modo tal que no despedía colectivamente al 20%, sino que todos se reducían el 20% del trabajo para asegurar que se mantenga la planta de trabajadores completo y que de alguna manera hubiese este tipo de, o digamos, un principio de solidaridad y también establecieron los indicadores que iban a permitir que esta reducción del 20% del tiempo y de salarios y prestaciones volviese a la normalidad cuando se reunía o cuando se medían o cuando se cumplían estos indicadores que se establecieron en los procesos de negociación. Entonces, muchas veces el prevenir o el prever que esta situación va a suceder ayuda a tomar medidas que afecten de una manera si quieren, menor a los trabajadores y que no los ponga en una situación de desempleo que tiene un impacto no solamente en su vida familiar, sino que también en el entorno social en el que vive. El convenio 95, como señalaba, también habla sobre que en el caso de liquidación o quiebra de las empresas, en algunos casos se ha dado también en el marco de esta pandemia, que se señala que en los casos de liquidación judicial de la empresa, los trabajadores deberían de ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que les deben. Es decir, cómo asegurar que efectivamente uno de los primeros eh, eh, si quieren deudas que la empresa pague antes de pagar a algunos otros eh, acreedores, sea los salarios de los trabajadores al establecer créditos preferentes. En muchos códigos o legislaciones laborales de los países en América Latina ya lo establecen, que en cualquier situación de quiebra o de embargo, en algunos casos, los salarios deben de ser considerados como acreedores preferentes en este proceso. Dicho esto, decir que de alguna manera nos ve una parte, la parte donde lo que estamos buscando en principio es, como marca el convenio 122, la protección del empleo y en aquellos casos en donde el empleo ya no puede protegerse, es decir, cuáles serían las medidas que el Estado debería de tomar. Señalé, como dije, el convenio 158 y el 94, estos dos últimos no ratificados por Perú. Efectivamente, vamos a pasar a un segundo punto, que es el punto de la seguridad y salud en el trabajo y que vemos efectivamente, bueno, qué está pasando con la seguridad y salud en el trabajo en este marco. Voy a citar dos convenios en general, que son dos convenios muy importantes para la OIT, que hablan sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo, el convenio 155 y el convenio 187, ambos no ratificados por el Perú, pero que dan algunos elementos, creo, muy importantes para lo que podemos hacer y que podemos avanzar. Vale decir que el convenio 87, el convenio 187 habla sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales, que sin haber Perú ratificado el convenio 187, la legislación nacional peruana sí habla de los sistemas de gestión y sí introduce dentro de su legislación nacional aquellos elementos que ya hacen parte del convenio 187. Entonces, un empuje para la ratificación de este convenio podría ser interesante ponerlo en marcha en los futuros meses. El convenio 155 habla sobre las obligaciones que tienen los empleadores y trabajadores en el marco de cualquier situación de riesgo. Por supuesto, se aplica al, al marco de la pandemia que estamos viviendo. Uno, el tema de señalar que la responsabilidad de asegurar, garantizar en principio, que se cumplan los principios de prevención y de seguridad y salud en el trabajo en las empresas corresponde a los empleadores. Si los empleadores son los que tienen la disposición de gerenciar, de administrar los diferentes procesos que se ponen en marcha dentro de las empresas y, por supuesto, la seguridad y salud en el trabajo es una de ellas. ¿Cuáles son los elementos? Algunos
temas mínimos, no se reducen a estos, pero algunos elementos que señalé, por ejemplo, la necesidad de proporcionar información adecuada y una información apropiada de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores directamente dentro de sus empresas. Y es muy importante, porque muchas veces los trabajadores no tienen información adecuada, uno, de las sustancias con las cuales están trabajando, la importancia efectivamente, todo el tema del etiquetado de productos químicos o de los productos que tienen por su propia naturaleza un riesgo para la salud o para la vida de las personas y que efectivamente necesitan tener esta información, la información sobre los riesgos inherentes que están en el entorno del trabajo de las empresas, pero también la formación apropiada en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Cuando he tenido conversaciones en el ámbito académico y en el ámbito digamos, más general sobre la seguridad y salud en el trabajo, hay una necesidad que le evidenciamos claramente. A las personas nos enseñan, digamos, para prepararnos técnicamente, competencias, habilidades, para desarrollar un tipo de tareas en el mundo del trabajo, pero no nos alertan, por lo menos en mi generación y en las generaciones que conocemos, no nos alertan sobre los riesgos asociados a todo el tipo de trabajo que realizamos y, por supuesto, tampoco nos capacitan, nos dan conocimiento, habilidades, técnicas, competencias para identificar los riesgos y para prevenir los riesgos. Lo tenemos que aprender en el camino y de alguna manera entonces los empresarios tienen una responsabilidad de prestar esta información, de prestar esta formación. Número dos, es proporcionar los equipos de protección personal que efectivamente son necesarias, las ropas, los equipos, sin costo para los empleadores, los trabajadores, perdón. Esto es parte del costo de la empresa, el garantizar que en aquellos casos donde el riesgo no puede ser aislado, que el riesgo no puede ser controlado totalmente, efectivamente buscar cómo existe una prevención a través de equipo de protección personal y los empleadores tienen esta obligación. Y número tres, también, que es importante en este actual contexto, prever medidas de emergencia para hacer frente a lo que sucede dentro de las empresas. ¿Qué pasa si un colega nuestro en la oficina, en una empresa, en una construcción, en una mina, tiene síntomas de COVID? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a atenderlo? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Por supuesto que tiene que ver con los empleadores. ¿Qué deben de hacer los trabajadores? Es cooperar en el cumplimiento de estas obligaciones que tiene el empleador. Tener la información, es decir, tengo el deber de estar informado, tengo el deber de informarme, de si me dan algo para leer, leerlo, si me dicen que vaya a un curso, ir al curso, si tomar en cuenta las medidas efectivamente que me protejan y protejamos a los demás, particularmente en el actual contexto, cuando estamos hablando de un riesgo biológico y un riesgo biológico se contagia como el COVID-19, no solamente tengo que tener una responsabilidad de autocuidado, sino que una responsabilidad de cuidado para los demás. Si no tengo lo segundo, hago que las medidas de autocuidado que tomen las otras personas efectivamente tengan menos efecto porque yo no me estoy cuidando, porque yo no tomo las precauciones debidas. Entonces también hay digamos, obligación de los trabajadores por velar por la seguridad de las otras personas, no solamente por mi seguridad. Es decir, tomar aquellas medidas administrativas o las medidas de distanciamiento social o el tema del lavado de manos o el tema de uso del tapabocas, etcétera, etcétera, un correcto uso de tapabocas, vale decir, etcétera, etcétera, son medidas que estoy obligado a tomar para efectivamente tener en cuenta a los trabajadores. Muy rápidamente, en función del tiempo, quiero ir a uno de los debates que es interesante desarrollar, que se está desarrollando, es de efectivamente si el COVID-19 o la COVID-19, como le llaman, puede ser catalogada como una enfermedad laboral o un accidente del trabajo. El convenio 102, que sí está ratificado por Perú con excepciones temporales, establece que el Estado tiene que garantizar el acceso a servicios de salud y que también señala que debería reconocerse ciertos agentes biológicos como causa de enfermedades profesionales provocadas por las exposiciones que resulten de estas actividades laborales y en este caso el COVID-19 puede decir estamos entendiendo como enfermedad profesional, estamos entendiendo como aquella que se contrae como resultado de la exposición a algún factor de riesgo relacionado con el mundo del trabajo. Es decir, de alguna manera hace referencia a eso. Estamos refiriendo uno al reconocimiento del origen laboral de esta enfermedad, pero donde en términos generales, ya vamos a ver lo que han hecho cada uno de los países, se requiere establecer una relación causal entre la enfermedad y la exposición del trabajador a determinados agentes peligrosos en el lugar de trabajo. Y eso complejiza porque efectivamente decir, ok, reconoce efectivamente que, por ejemplo, el transporte
hogar al lugar de trabajo debe ser considerado como un tema de trabajo y por lo tanto la exposición que yo pueda tener en el transporte público, cuando me subo a un bus, a una combi, a un taxi, etcétera, debe ser considerado efectivamente como un riesgo del trabajo o no. Y que entonces, de alguna manera, lo que se busca es establecer esta relación causal para determinar el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que señala la SNIT en general? Eh, que la idea es que los comentarios de lo que ha hecho los órganos de control normativo y las unidades técnicas de nuestra sede hablan de que podría ser considerado el COVID-19 como una enfermedad profesional y que de alguna manera de nuevo señala que esto es como resultado de las actividades relacionadas con el mundo del trabajo, como ya señalé. ¿Qué dice la recomendación 194? La recomendación 194 no tiene esta vinculación, pero tiene de alguna manera estos lineamientos, estas reflexiones adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo y que deberíamos de tenerla en cuenta, es que efectivamente deberían de hacer los estados y habla sobre la elaboración de una lista y que esta lista tenga que tener de alguna manera la claridad sobre qué vamos a contener y cómo vamos a establecer estos enfermedades profesionales en cada uno de los países. ¿Qué han hecho los países? En algunos casos, eso es lo que ya veníamos señalando de alguna manera. Por ejemplo, Brasil, que de alguna manera determina que no hay enfermedad laboral directa, pero sí se puede determinar la relación de causalidad. Entonces, corresponde de alguna manera al trabajador determinar cuál es esta relación de causalidad y ver cómo ha estado expuesto y probarla. Como digo, no es sencillo en este caso de riesgo biológico porque no hay un tema como tuve contacto con un riesgo químico o que o me caí en una construcción o no, sino que hace referencia perdón, o que estuve levantando objetos pesados más allá del límite establecido dentro de la ley. No, sino que efectivamente el riesgo de contagio, como existe en diferentes entornos, es muy difícil entonces determinar la causalidad que existe. ¿Qué ha hecho Uruguay? Uruguay dice que el coronavirus será considerado como una enfermedad profesional en las condiciones mencionadas en el artículo 1 de la ley que yo estoy citando y que efectivamente deben de establecerse ciertos requisitos, ¿no? Para que el Banco de la Seguridad Social o el Banco de Seguros del Estado asume el pago de la renta temporaria durante el periodo de enfermedad y con el límite máximo de 45 días que se entiende que es el periodo de incubación y recuperación. Pero deben de existir algunos elementos básicos que también deben de probarse. La Argentina hizo una adopción particular, por ejemplo, dice que se considera presuntivamente una enfermedad de carácter profesional y que por lo tanto, al considerarse una enfermedad de carácter profesional respecto de trabajadores dependientes de actividades esenciales y exceptuadas del aislamiento obligatorio, eso también es muy importante, es decir, no es todas las ocupaciones, sino que lo que la ley reconoce que son exceptuadas del aislamiento obligatorio por considerarlas esenciales, se iba a determinar que esta era presuntivamente una enfermedad de carácter profesional y que eso le daba el derecho a los trabajadores en Argentina la atención por parte de las mutuales y que tengan a partir de eso las prestaciones necesarias para su cuidado. Posteriormente, la ART, la aseguradora de riesgos de trabajo, si considera que no existe o que no se establece la causalidad de esto, puede hacer una controversia ante las comisiones médicas. Es decir, hay una presunción, hay como si quieren, una medida cautelar que garantiza la atención a los trabajadores, pero esta puede ser posteriormente recurrida por las ARTs, posteriormente a que se haya reconocido y que se haya dado esta atención, ¿no? Colombia hace un tema mucho más directo, reducido, pero mucho más directo. Reconoce que todos los trabajadores del sector salud, no solo médicos, enfermeras, sino que todos los que están vinculados al sector salud, de la personal administrativo, de las clínicas, de los hospitales, las personas que manejan ambulancia, los paramédicos, laboratorios, las personas que trabajan en la morgue, todos los que están vinculados al sector salud, se entiende que el COVID-19 es una enfermedad laboral directa. No se discute, es simplemente por manifestación de ley. Establece que efectivamente estos trabajadores, los de aseo, vigilancia incluso, si se llegan a contagiar del COVID-19, esto será considerado como una enfermedad laboral y su atención pasa a ser parte de las administradoras de riesgos laborales desde ese momento. Y no es presuntivo, no se tiene que probar causalidad, no se tiene que probar absolutamente nada, basta con ser trabajador de este sector uno y después ser diagnosticado con el COVID-19, pasa a ser
considerado una enfermedad laboral y, por supuesto, a gozar de las protecciones y de los derechos que son inherentes a ese tipo digamos, de reconocimiento de esta situación. Hay que mencionar dentro de este tema, y como anuncié también sobre el convenio 187 del marco provisional, que lo que busca es centrar la visión en las personas, de poner en el centro de esta tarea a las personas y hace un reconocimiento de la necesidad de establecer una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Como digo, Perú ha avanzado en esto, tiene un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONSAT, y que efectivamente, que depende del Ministerio del Trabajo y que trabaja en esta visión. Si Perú ha avanzado sin ratificar el convenio 187, Perú tiene avances en este tema y, como digo, es como un paso natural la posterior ratificación del convenio. Habla de la necesidad de tener una política, habla de la necesidad de tener programas para poner en marcha a esta política y que se pueden implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud dentro de las empresas. Es importante, primero, porque el programa tiene ciertos pilares, es decir, que efectivamente el convenio 187 habla, me puedo equivocar, entre 9 y 11 pilares, que cómo vamos a garantizar que efectivamente la política se pueda poner en marcha. Uno de los elementos de estos pilares es la puesta en marcha del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas, y es algo que entonces la inspección del trabajo tiene un rol importante, porque en muchos de los países, por ejemplo, los inspectores de trabajo tienen que garantizar, tienen que supervisar la existencia de un sistema de gestión en las empresas y unos estándares mínimos que en algunos países están creados, que deben de ser puestas en marcha dependiendo del tipo de empresa o dependiendo del sector al que pertenecen. Y los inspectores del trabajo muchas veces son capacitados para asegurar que efectivamente no decir que aprobar el cumplimiento del sistema de gestión con que le presenten a uno 400 páginas o lo que sea, un documento, sino que efectivamente ver cómo las medidas se están adoptando. Por eso es importante que haya una evaluación y verificación de la aplicación del sistema, y es donde el rol de la inspección del trabajo es muy marcado, donde se puedan establecer la existencia de indicadores de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas en particular, y que efectivamente tengamos una documentación o podamos documentar que estas acciones se están poniendo en marcha. Y la inspección del trabajo, perdón, y la inspección del trabajo se vuelve entonces uno de los elementos, de uno de los pilares importantes dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo, y la necesidad entonces de fortalecer las competencias y fortalecer el conocimiento y fortalecer las herramientas que la inspección debe tener para hacer una adecuada supervisión en la seguridad y salud en el trabajo. Miren, es importante, y permítanme hacer una reflexión al margen, es importante que efectivamente este sistema de gestión para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas debe de tener por lo menos, a mi juicio, de alguna manera, si quieren, cuatro elementos importantes. El primer elemento es que tener indicadores específicos, digamos, unos indicadores específicos, pertinentes y fáciles de seguir. La primera es que, de alguna manera, el primer elemento es que hayan indicadores que sean muy específicos, o sea, que me permita a mí claramente al leer el indicador saber a qué se refiere, qué es lo que estamos haciendo. Queremos reducir el número de accidentes de 20 a cero, queremos tener accidentalidad cero durante X tiempo, o sea, algo que sea que cualquier persona que lo lea, que no necesitamos una maestría ni un doctorado para entender a qué lo estamos refiriendo. Que tengamos efectivamente un indicador muy específico, un indicador pertinente al sector donde yo voy a trabajar, a donde yo estoy vinculado, es decir, que tenga que ver con lo que yo hago, no es un tema académico, no es un tema, se me ocurrió qué bonito indicador el que tiene el sector salud y lo voy a poner, no importa que yo soy sector construcción, no, es que tenemos que hacer una definición de indicadores que sean pertinentes y, por supuesto, indicadores fáciles de seguir. De nada nos sirve tener indicadores muy lindos, indicadores específicos, pertinentes, si no los seguimos. Si no seguimos el indicador, de alguna manera el esfuerzo que hemos hecho va a ser un esfuerzo casi tirado a la basura. Entonces es importante que hayan unos mecanismos que sea fácil de seguir el indicador, entonces que no tengamos 400 indicadores, nadie sigue 400 indicadores. El ejemplo más claro es cuando uno habla sobre los indicadores en las compañías aéreas, y entonces decir cuáles son los indicadores de éxito en las compañías aéreas. Y seguramente ustedes han leído los casos o el caso de la construcción de indicadores, y efectivamente han visto el ejemplo está muy documentado de líneas aéreas sobre efectivamente el número de indicadores que quiere ser seguido en cada uno de los niveles de la organización, y que efectivamente cómo evidenciar
y el caso de líneas aéreas señala un indicador, un solo indicador que le permita a la cabeza de la organización saber si las cosas están funcionando o no. Entonces, se ha documentado mucho, por ejemplo, cómo se llega a un solo indicador en este tipo de empresas. Entonces, la idea es cómo tenemos los indicadores necesarios y que sean fáciles de seguir, porque de nuevo, si no, seguramente no tendremos a una persona dentro de cada uno de los lugares de trabajo responsable de seguir indicadores porque hace eso y 400 cosas más. Pues tenemos que tener indicadores fáciles de seguir. Indicadores es un primer elemento. Número dos, indicadores basados en información, o que el sistema de gestión esté basado en información. Y ese es otro de los problemas graves, porque no documentamos ni enfermedades, ni accidentes, ni incidentes muchas veces en los lugares de trabajo. Cómo tener una cultura de reporte de datos y análisis de datos es clave, porque muchas veces inclusive la administración del trabajo no tiene data, no tiene información, y le toca entonces planificar medidas sobre la base de cero información. Y efectivamente muchas veces los recursos son malgastados en función de que hay una mala planificación y hay una mala planificación porque no tenemos información, no tenemos data. La importancia de tener información, data sobre lo que está pasando es clave. Y un tercer punto es que pueda tener y construir escenarios a futuro. Lo que ha sucedido en esta pandemia, todo lo que hemos aprendido durante todo este año nos debería de preparar para construir estos escenarios y para poder seguir adelante en cada uno de estos procesos. El cuarto elemento, no escrito allí, pero implícito, es que se debe hacer con la participación de empleadores y trabajadores. Es decir, que se debe de hacer en un escenario de diálogo social en las empresas que busque efectivamente la construcción de indicadores precisas en este proceso. Déjeme hacer una reflexión sobre el último componente que yo les quería compartir esta mañana sobre la prevención contra la discriminación, la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Miren, en general hemos tenido tristes escenarios, tristes manifestaciones de discriminación, prejuicios y xenofobia durante la actual pandemia. Al inicio, de manera anecdótica, al inicio, cuando comenzó la pandemia, se convocaban estos temas de reunémonos a tal hora y que todos salgamos a las ventanas y a los balcones a aplaudir a todos los trabajadores del servicio de salud que nos están cuidando y que nos están dando, y todo el mundo salía a aplaudir y todo el mundo salía a hacer esas expresiones de reconocimiento. Pero al mismo tiempo uno leía noticias en las cuales, por ejemplo, personas que trabajaban en el servicio médico no eran recibidos en los edificios donde vivían, les amenazaban para que se fueran de los edificios donde vivían, tenían problemas para encontrar transporte público o transportes inclusive en taxis, y en algunos casos tuvo que organizarse unos mecanismos suficientes que ayudara a que las personas pudiesen seguir realizando su vida sin tener una preocupación adicional a contagiarse, una preocupación por la seguridad de sus familias. Sufrían toda esa cantidad o siguen sufriendo esta cantidad de prejuicios y en muchos casos también poblaciones específicas, ya sea de otros países, en los casos de migrantes internacionales, pero también en algunos casos de migrantes internos, eran como señalados como una visión de una o tenidos en una práctica de una xenofobia, porque entonces identificábamos que el riesgo de contagio estaba asociada a una nacionalidad, a una pertenencia, a unas condiciones, y que muchas veces esa situación, por supuesto, afectaba a la labor que la persona realizaba en cada uno de los casos. La protección contra la discriminación en empleo y ocupación, que establece el convenio 111, que es un derecho fundamental, además ratificado por Perú, es parte de los derechos fundamentales del trabajo, habla efectivamente de la protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación, basada en este caso en el estado de salud. Efectivamente, no es un tema si quieren, ya a estas alturas, con todo lo que hemos vivido, es decir, el COVID-19 no debería ser una objeto de discriminación en el empleo, sino que un objeto de atención y cuidado a la persona que efectivamente puede sufrir esta situación. Y que efectivamente lo que deberíamos de hacer es cómo fortalecemos las prácticas y las herramientas para la protección y para la prevención que estamos realizando. Un segundo reflexión de las tres que quiero hacer esta mañana tiene que ver con las brechas que existen en el empleo. Y una de las brechas que existen en el empleo fundamentalmente, y sobre todo en América Latina, es las brechas de género en el mundo del empleo. Brechas que se han incrementado. La brecha, de nuevo, existía antes de la pandemia, se ha incrementado mucho más en la pandemia. La recomendación
205 también habla sobre la aplicación de una perspectiva de género en todas las actividades de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación que tengamos en la crisis. Esto significaría que la labor que la inspección realiza, la labor que ustedes realizan como inspectores, debería tener en cuenta la situación especial de las mujeres en el mundo del trabajo o también y la priorización de aquellos sectores donde el empleo femenino es mucho más presente en general en el mundo del trabajo en el Perú. De manera tal que la atención vaya orientado hacia ese sector, vaya orientado hacia ese, de manera prioritaria a proteger a que estas brechas no solamente no se sigan agrandando, sino que se sigan reduciendo. Efectivamente, también hay una preocupación muy grande, una preocupación grande del incremento de la jornada de trabajo que está asociado al trabajo que realizamos, ya hablaré un poquito sobre el teletrabajo o el trabajo en casa, asociado a las tareas del cuidado y que tiene, digamos, un especial enfoque o un peso especial en el sector de las mujeres. Entonces, es un tema muy importante que decir que efectivamente debería en nuestros planes de inspección, en las propuestas de inspección que se realicen, tener en cuenta muy especialmente una consideración de género o un indicador de género en todas las actividades que estamos realizando. Finalmente, una recomendación o una consideración que se hace sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, que está asociado al convenio 190, que se aprobó el año pasado, no está ratificado por Perú, pero sí sé que hay unas iniciativas muy importantes para promover la ratificación y ojalá que Perú también se sume a estos países de América Latina que están ratificando el convenio 190. El convenio 190 garantiza una prevención adecuada y la eliminación de violencia y acoso en el lugar de trabajo de todos los trabajadores, empleadores y las personas en el lugar de trabajo. Pero efectivamente, hace una referencia mucho más allá del entorno de las cuatro paredes, si quieren, por decirlo de alguna manera gráfica, de donde nosotros realizamos la tarea, los trabajos. Directamente. Hace muchos años, más a mi generación, si quieren, una escuela diferente, a uno le decían, mire, los problemas del trabajo déjelos en el trabajo, los problemas de su casa déjelos en su casa. Un poco, si quieren, pensando en que éramos así algo como personalidades esquizofrénicas, que no éramos un individuo como se reconoce ahora integral, sino que podíamos efectivamente, aquí estoy en esta tarea, aquí estoy en la otra y separar nuestros mundos. No, ya se reconoce, no hay muchas discusiones sobre esto y las que hay son un poco sin sentido, que efectivamente todo lo que nos suceda en nuestro entorno, no importa en cuál entorno, nos afecta a nosotros y nosotros afectamos a los demás en todos los entornos en donde nosotros nos relacionamos y vinculamos. Entonces, por eso es importante que las medidas que se pongan en marcha para prevenir la violencia y el acoso en lugar de trabajo no solamente esté enfocado a donde yo estoy residiendo, sino que esté enfocado a las diferentes prácticas o desarrollos de la vida que cada uno tenemos. Durante la crisis es importante hacer un enfoque en aquellos trabajadores esenciales y la atención prioritaria. Lo digo yo, lo dicen igual los documentos que la OIT ha elaborado, hace referencia a sectores críticos en donde debería de repente orientarse más allá a la inspección para ver cuáles son esos sectores, la salud, la hostelería, servicios sociales y los servicios de emergencia, que efectivamente es donde aquellos sectores en donde no han parado, aquellos sectores en donde se han considerado esenciales, que siguen funcionando, es donde la inspección debería de priorizar mejor su actuación en el caso que lo está haciendo o en su regreso deberían de priorizar estas actuaciones para efectivamente identificar aquellas situaciones de vulnerabilidad y corregir lo que haya que corregir para prevenir la violencia y acoso en el lugar de trabajo. Un tema importantísimo de tener en cuenta es la existencia de los factores psicosociales asociados a la violencia en dos niveles. Uno, en el mundo del trabajo específicamente, y aquí se ha trabajado mucho con algunas inspecciones en la región sobre la identificación de guías prácticas para identificar esos riesgos psicosociales y poner en marcha una actuación a través de la inspección para prevenir esos riesgos psicosociales. Y número dos, el tema de la consideración de la violencia doméstica como un enfoque también de estos riesgos psicosociales y aunque la respuesta no venga desde la inspección del trabajo, que la inspección del trabajo pueda servir para orientar las respuestas que se puedan hacer durante estas pandemias. Finalmente, eh, hay que tener en cuenta ciertas medidas especiales que puedan ser consideradas. Una que también se dio en este entorno, o que se da en un entorno y que está regulada en el convenio 170 sobre vacaciones pagadas, que no está ratificado por el Perú, habla que los empleadores no deberían exigir unilateralmente a los trabajadores que utilicen vacaciones anuales en caso de que se decida que no acudan al trabajo como medida de precaución para evitar una posible exposición al contagio. Esto siempre debería ser como resultado de una negociación y un acuerdo que debe de ser llevado
mercado de las empresas. Y un segundo elemento también, una reflexión final, es cuando estamos hablando del teletrabajo, o en algunos países han separado estas figuras del teletrabajo tradicional, como reconocíamos, como la preparación, adaptación de los lugares de trabajo, etcétera, o el trabajo en casa, aquel trabajo que algunos de ustedes están haciendo, que yo estoy haciendo en el entorno de mi casa y que efectivamente se ha venido a tener que adaptando los entornos poco a poco y en la medida de las posibilidades que existen. No hay normas internacionales para abordar esta situación. Sin embargo, hay dos estudios muy interesantes que puedo recomendarles leer. Uno, que es el estudio general relativo a los instrumentos sobre el tiempo de trabajo, y otro, el estudio general elaborado muy recientemente para la Conferencia Internacional del Trabajo de este año, que no se realizó, sobre el estudio se titula Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante. Son 400 páginas más o menos que habla sobre los diferentes entornos donde se ha cambiado el mundo del trabajo y las reflexiones que pudiésemos tener en cuenta efectivamente sobre la base de las normas internacionales del trabajo. Creo que es muy importante la lectura, si quieren, no la lectura de las 400 páginas si no quieren, pero la lectura selectiva de este de este documento que nos permite de alguna manera tomar en cuenta o que nos permite de alguna manera también, si quieren, profundizar en este estudio, profundizar en esta labor que estamos realizando y profundizar en esta tarea digamos, de reflexión, de trabajo que tenemos con cada uno del trabajo que realizamos como inspección de trabajo sobre la base de las normas. Este es el estudio que les estaba mencionando, la promoción del empleo y trabajo decente en un panorama cambiante, que estaba preparado para este año, que no, finalmente no se presentó y que efectivamente, como creo que ustedes están pudiendo ver, y quiere ver si lo puedo ampliar un poco para que se vea más claramente, habla sobre la necesidad de una política de empleo incluyente, referencia al convenio 122, habla sobre la relación de trabajo y todos los aspectos vinculados a la relación de trabajo, cómo ayudar a la transición a la formalidad, a la economía formal, a pesar de ser un tema muy crítico y muy importante, el trabajo a domicilio, efectivamente el trabajo de las personas con discapacidad, la política de empleo inclusiva y un tema muy importante sobre el control, cumplimiento y aplicación de las normas del trabajo que hace referencia a la labor de la inspección en este entorno, que yo creo que es importante por lo que están efectivamente ustedes desarrollando y es importante como un elemento de reflexión adicional a las acciones que ustedes vienen poniendo en marcha en el Perú por parte de la inspección del trabajo. Quiero agradecerles el tiempo, quiero agradecerles de nuevo la invitación el desarrollo de la Semana del Inspector de Trabajo que tradicionalmente se realiza en Perú, en donde yo he participado en algunos casos de manera presencial y quiero enviarles obviamente no solo un saludo en este contexto, sino que un reconocimiento al trabajo que muchos y muchas de ustedes realizan. Nos hemos visto en muchas oportunidades de manera presencial, hemos conversado, hemos discutido, hemos intercambiado puntos de vista y reiterar que la OIT, desde la labor que realiza la oficina andina y la oficina que tiene su sede en Lima, reiterar el compromiso de acompañarles, el compromiso de estar con ustedes, el compromiso efectivamente de contribuir a reforzar sus conocimientos, sus capacidades, sus competencias para hacer frente a los retos que tenemos de un mundo cambiante y, por supuesto, a los retos que tenemos en este mundo que además está en un marco de una pandemia que esperamos que pronto podría ser controlada, mitigada sus efectos y que podamos tener una prevención que cubra tanto a nosotros como a todas nuestras familias y a seres queridos. Les agradezco nuevamente la atención, un saludo especial no solamente al superintendente, a los intendentes nacionales, a los intendentes de cada uno de las regiones del país, sino que a todos los inspectores y inspectoras del trabajo que, que honran con su trabajo efectivamente y hacen con su tarea la posibilidad hacen posible con su tarea que, que hayan mejores condiciones de trabajo para millones de peruanos y peruanas y que efectivamente se pueda promover el trabajo decente sin dejar a nadie atrás, que creo que es muy importante y que tiene un valor muy especial en el actual contexto en el cual vivimos. Les agradezco de nuevo. Muchas gracias. Buen día.